Bueno, hola a todos. Seguimos Elena y yo con las entrevistas a alumnos de la Facultad de Educación que han hecho movilidades internacionales. Anteriormente hemos hecho a alumnos que habían hecho Erasmus Studios y ahora vamos a entrevistar a Lola, que es una estudiante de educación primaria, que el año pasado, cuando estaba en tercero, hizo una movilidad a Estados Unidos con el programa ISEP. ISEP, para quien no lo sepa, es un programa de movilidad a Estados Unidos, Canadá o Australia. En este caso, Lola se fue al estado de Maryland, a Baltimore, y pues nos va a hablar un poco de su experiencia. Hola, Lola. Hola Hola, Lola, ¿qué tal? chicas. Bueno, Lola, en primer lugar, nos gustaría preguntarte cómo fue el proceso de selección para la movilidad ISEP, porque tenemos entendido que es un tanto diferente a la movilidad Erasmus o a la ILA en cuanto a la selección. Si nos pudieses contar cómo llegaste a ese destino. Sí, bueno, el proceso de selección es un poco diferente al de los Erasmus sobre todo, y es que tiene un proceso de preselección, que es cuando te selecciona la universidad, y un proceso de selección posterior a la hora de escoger universidades, porque ISEP es una rama, o una rama no, una colección de universidades que ofrecen puestos a estudiantes de intercambio de todo el mundo. Entonces, cuando te tiene que seleccionar la universidad, tienes que hacer, por ejemplo, el examen de inglés TOEFL. No es obligatorio, pero es recomendable porque luego para participar en el examen es necesario. Se tiene en cuenta tu nota media, como en los Erasmus, y la gente suele pensar que es muy difícil acceder porque son plazas enfocadas a toda la universidad, no es como los Erasmus que van por facultades o por grados, sino que a toda la universidad y son unas plazas fijas con unas plazas para 6 meses, o sea, para un cuatrimestre o para 2 cuatrimestres. Entonces, la gente suele pensar que es un proceso complicado, pero estos últimos años en las convocatorias ha llegado a ir casi todo el mundo que lo ha pedido. Entonces, es necesario tener una nota media buena, no excelente, pero con un 6,5 yo creo que estás dentro. Y tener un examen de inglés para poder acceder. Y una vez que te haya preseleccionado la Universidad de Murcia, hay otro proceso de selección por parte de ISEP que ya va más referido a que te seleccionen las universidades de destino. Entonces, entiendo que en esa segunda fase de selección, tú puedes elegir a qué sitio te gustaría ir o son ellos los que te asignan una universidad en cualquier parte de los Estados Unidos No, o Canadá o Australia. una vez que te han seleccionado, te ha seleccionado la Universidad de Murcia y te haya dicho de cuántos meses va a ser tu movilidad y a qué país va a ser, porque tenemos Estados Unidos, Canadá y Australia. Canadá y Australia tienen menos plazas, entonces ya ahí sí que entra mucho más en juego la nota media. En mi caso era Estados Unidos, entonces una vez tienes acceso a la plataforma de ISEP, puedes ver todas las universidades de destino que tienes posibles e intentas buscar una acorde a tu grado. Es decir, yo buscaba una que tuviera las asignaturas que a mí me interesaba convalidar del grado de educación primaria y que tuviera una facultad de educación potente y una universidad que cuadrara con mis estándares. Claro, entonces tú hiciste esa búsqueda y cuando llegaste a la conclusión de que la universidad que te interesaba era esa a la que fuiste, la pusiste como candidata, ¿no? ¿Entiendo? Exactamente, hay que hacer una lista de universidades que te interesan, pedir cartas de referencia a profesores y tener un poco de tu currículum y tu examen de inglés para que las universidades valoren si te aceptan o no te aceptan. Normalmente es positivo y aquellas universidades que son un poco más demandadas, si tu currículum no es excelente, podrías ir a tu segunda opción, tercera, pero en todo caso son universidades muy buenas que suelen gustar mucho. Claro. Bueno, está muy bien que nos cuentes esto porque sí que es verdad que hay muy poca información de primera mano y los estudiantes suelen pensar que es algo muy complicado, por eso se decantan por las otras movilidades. Pero como estáis viendo, no es nada complicado, hay que, por supuesto, ponerle ganas, pero hay que considerarlo. Yo te quería preguntar sobre el tema de becas, porque yo tengo entendido que una gran
como ventaja, por decirlo así, del programa de ISEP es que las matrículas de las universidades de Estados Unidos son carísimas, de miles y miles y miles de euros. Mientras que tengo entendido que si tú te vas allí, pagas la matrícula de la universidad, la misma de la Universidad de Murcia, digo, la misma que pagas todos los años. No tienes que pagar, pues a lo mejor 20.000 euros, como te podría costar allí. Entonces, Exacto. eso, el tema también de becas, dinero, ¿cómo va? Es un chollo, por así decirlo, porque la educación en Estados Unidos es carísima. Vayas a una universidad pública o privada. Yo estaba en una universidad pública y no recuerdo bien, pero yo creo que rondaba los $20.000 el año solo la matrícula. Entonces, yo pagaba mi matrícula de España y luego pagaba el programa de ISEP por los meses que yo iba a estar fuera, el alojamiento y la manutención de un alumno extranjero que iba a estar en España, que me parece que eran 5.500 euros. Ujú. Si lo piensas, es dinero, pero es dinero que luego no te vas a gastar allí a la hora de buscar Claro. alojamiento o manutención porque te lo proporciona la universidad. Es decir, yo tenía cubierto la habitación donde dormía en la universidad y un plan de comidas anual. Ujú. Entonces, además la Universidad de Murcia te da una bolsa de viaje con lo que puedes cubrir el seguro médico o el avión o lo que necesites. Así que Ujú. está muy bien. Y A Ah, nivel todo bueno. económico. eso, en plan, ha tenido en todo momento como la ayuda, eso de te dan alojamiento directo, te dan, o sea, que no tienes que ponerte a buscar nada tampoco. No, directamente la universidad te lo da todo. Claro, entonces lo único que tienes que hacer es pagar esos 5.000 euros en tu caso y ya ellos te lo organizan todo para toda la movilidad. Ya no te tienes que preocupar. Exactamente. No hay que pagar nada más y al final los gastos que se hacen son muy pequeños y Hmm. excepto el desembolso grande del viaje de avión, el resto es todo muy pequeño. Claro. Entonces Claro. eso también es una diferencia notable en comparación a, por ejemplo, el programa Erasmus, porque no cuentas con una beca en sí, no recibes ese Claro, dinero mensual, sino que tú haces Exacto. el desembolso inicial y claro, Yo sí. haciendo cuentas, a mí me habían dado el Erasmus a Suecia también, entonces debatiéndome si debería irme a Suecia o a Estados Unidos, económicamente me salía mucho mejor, mucho más rentable irme a Estados Unidos que irme a Suecia, porque Ujú. ya sabemos que la ayuda Erasmus a veces se queda un poco Corta, floja, es sí. escasa, claro, entonces y más a Suecia, por ejemplo, en países del norte de Europa es complicado. claro. Algo bueno que es muy conocido en Estados Unidos es por la vida estudiantil, universidades, campus, todo eso. ¿Qué tal lo viviste? Pues fue para mí genial porque la experiencia universitaria estadounidense es la de la vida en el campus, ¿no? Al Mm. Sí, final, las universidades no suelen estar en ciudades grandes. Dentro de las ciudades, la mía, bueno, tenía muy cerca Baltimore, estaba en Baltimore, pero no estaba dentro de la ciudad. Entonces, la vida se hace en el campus. La mayoría de gente vive dentro, todos comemos dentro, las clases están distribuidas a lo largo del día, por lo tanto, estás todo el día allí y, todo lo que sale en las películas, no todo es cierto, pero gran parte como la vida de los clubs, las actividades, es muy fácil hacer amigos de manera random, encontrar gente sí, y hacer amigos o ir a comer y encontrarte con cualquier persona y es muy, muy fácil sociabilizar en ese entorno, porque todo el mundo tiene tu misma edad, tiene inquietudes, tiene al final ese entorno universitario eh, claro. hace Es la decir, que te diferencia. sentirías como en Zoey 101 o en High School Musical, ¿no? Exactamente, era Zoe Básicamente. 101, no teníamos las PDAs esas que tenían aquellos, y la llave era magnética, no me la podía colgar, pero era Bueno, muy parecido. el avance es lo que tiene. Exactamente. Tema, Sí. mm, tema campus, lo que es la residencia, compartías con más gente la habitación y todo eso. Esto depende de la universidad. Yo compartí habitación con una chica, que en mi caso no solía estar en la habitación, por lo tanto estuve casi sola, y compartía un baño y un mini salón con otra chica. La cocina era comunitaria con el resto de mi planta, pero ya os digo que no hacía falta, más allá de que calentar un té o calentar un café,
en el microondas porque todas las comidas estaban cubiertas. Ujú. Y ya sabemos que Estados Unidos tiene esa fama, muchas comidas, muchas comidas. Qué bien. Bueno, em, a ver, espera, ¿por dónde vamos a seguir? Vale, respecto a las asignaturas, ¿tú crees que son muy distintas las asignaturas de la Universidad de Murcia con las que tú cursaste allí? A Mira, yo a la hora de nivel escoger, metodología. sí, a la hora de escoger las asignaturas, intenté que cuadrara bastante la de la Universidad de Murcia con la de allí. eh, y yo iba con las expectativas de que iba a ser muy parecido, ¿no? Porque didáctica de las matemáticas Mm, decían no hay mucho donde Sí, sacar, sí. pero al final era todo muchísimo más práctico. Yo no llegué a tener exámenes en todo el año, ni un examen. Todo era a base de trabajos, sí, muchísima participación en clase, una relación con el profesor mucho más estrecha. Se quiere escuchar a los estudiantes, se quiere escuchar la opinión que tiene sobre, en mi caso, sobre la educación. Todo muy aplicado, es decir, en esta clase, por ejemplo, de matemáticas, a lo mejor al mes íbamos una vez a dar una clase de matemáticas a un colegio para aplicar lo que habíamos visto ese mes. Mm, Bueno. está Era muy mucho genial. trabajo, sí que es verdad que la carga de trabajo, el volumen de trabajo es mucho más elevado que aquí, pero a la hora de la verdad aprenden más. Sí, Y es muy reconfortante sentir que se valora el esfuerzo con claro, nota. Ujú. sí. Y claro, que te evalúen, perdón, Andrea. Di, di, di. Nada, que iba a decir que te evalúen a la misma vez que estás aprendiendo, que estás adquiriendo esos conocimientos, me parece que es algo mucho más positivo que atender a una clase durante un cuatrimestre y luego hacer un examen. Ujú. Exactamente. Y aquí al final se hacen muchos trabajos que tienen muy poca importancia o tienen muy poca relevancia respecto a Claro. tu futura carrera como docente y allí todo está ligado y todo es útil para formarte como docente. Ujú. Claro. Yo te quería preguntar también, que has dicho que ibais de vez en cuando a un colegio, ¿hiciste lo que son prácticas escolares en sí? De estar X tiempo seguido dando clase en un colegio. No hice tiempo seguido, yo iba unos días a la semana, entonces era un poco más discontinuo porque tenía que seguir el ritmo de clase, ¿no? Allí no establecen las prácticas de la misma manera que las establecen aquí. Entonces yo iba un par de días a la semana, dependiendo del cuatrimestre o de la época del año. Estuve en Mm, 3 colegios diferentes con contextos muy diferentes también. Entonces eso me hizo ver un poco la variedad de escuelas y de sistemas que hay en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, en mi caso en Maryland o en el condado de Baltimore. Porque, bueno, fui a un colegio de educación especial integrada, que era un colegio muy chulo que yo no había visto nunca en España, por ejemplo, que sé que existen, pero no había acudido. También estuve en un colegio con un contexto socioeconómico elevado, es decir, una zona residencial Muy buena, sí. prácticamente no racializada, que es algo sorprendente en Baltimore. Y luego estuve en una escuela con un contexto socioeconómico más bajo. Entonces, al final, ver los recursos que tiene cada colegio, cómo se apañan, Mm. claro, es muy enriquecedor verlo desde otro punto de vista y con un enfoque un poco español para comparar claro. sistemas. Entonces, ¿piensas que los recursos que se les ofrecen allí a cualquier centro educativo en Estados Unidos es equitativo o piensas que hay Entre, desigualdad? Por entre ejemplo, centros educativos estadounidenses o España y sí, Estados Unidos. centros educativos estadounidenses entre sí, entre un colegio en un lugar con un nivel socioeconómico mucho más alto o No, que son uno más bajo. diferentes, porque allí varían los recursos que obtienen en base a las calificaciones de los estudiantes. Allí en todo momento se están examinando de todo a los niños para que de manera burocrática tengan el nivel educativo de ese colegio y conforme a eso le puedan dar más recursos o menos recursos, lo cual hace que las zonas más conflictivas
con niveles socioeconómicos y contextos más complicados reciban menos recursos. Lo que estás haciendo al final es empobrecer un poco más a la población en esas zonas y premiar a otras. Entonces, para mí bastante desigual y muy injusto. Pero bueno, allí se intentan apañárselas para Claro. mejorar cada vez. Bueno, es muy interesante esto que nos cuentas, la verdad. Menos mal que nos lo estás contando porque Sí, no hay muy poca teníamos un información testimonio. sobre... O sea, tenemos la información de las películas, de los institutos de la Sí, Universidad Americana, pero un poco más. exacto. Y necesitamos desmantelar todas estas creencias. Es curioso. Y el, Hay que investigar sobre el tema. y el tema de viajar allí como estudiante. Depende de las ganas que tengas de viajar tú. Yo estaba un poco en el corredor Washington DC, Filadelfia, Nueva York, Boston, que es todo el meollo de la costa este y tuve bastantes oportunidades de viajar. A Washington estaba bajando frecuentemente. Baltimore es una ciudad grande con mucha oferta cultural. Nueva York también estuve un par de veces y tuve la oportunidad de volar también a la costa oeste y visitar un poco de California. Me habría gustado viajar un poco más, pero bueno, al final lo que importa son las clases y ahí Claro. tengo mucha vida para viajar por Estados Unidos. Sí. Y bueno, también tuve la oportunidad de ir a Cuba, que pilla Muy más o bien. menos cerca, pero sí que es verdad que en Estados Unidos no es tan fácil viajar como en Europa. Eso Exacto. Y el costo no va a ser el mismo ni por asomo, asumo yo. porque hay que coger avión sí o sí, a no ser que estén muy cerca de las ciudades, que no suele ocurrir. Claro, En no mi hay una caso, red de es buses tan como en grande. Europa. hay red de buses, pero claro, yo digo Nueva York lo tenía muy cerca y lo tenía 3 horas. Sí. Hay que considerar. Son muy distintas. Claro. Exactamente. Normalmente si te mandan a Wisconsin no vas a tener muchas ciudades grandes cerca y vas a tener que coger un avión. Claro, Bueno. pero bueno, distinto es, ¿no? ¿Qué más iba a preguntar yo? A mí me curiosea una cosa bastante, la verdad. El tema de los clubes allí en la vida del campus, por ejemplo, club de baloncesto, club de animadoras, de cheerleaders, club de, yo qué sé, cualquier cosa. ¿En algún momento tú te apuntaste en algún club? Sí. A principio de cuatrimestre o de semestre le llaman Involvement Fest, porque es como una feria donde todos los clubes se promocionan para conseguir nuevos miembros. Entonces, yo llegué allí y flipé. Veo todo el pabellón, yo mirando desde arriba, todo el pabellón lleno de mesas y de gente buscando clubs de todo tipo. Lo que te puedas imaginar, a capela de las películas. Había 3 o 4 clubs de musicales, de deportes, de todos los deportes, de cocina, de videojuegos, de pistolas Nerf, de lo que Claro, te puedas imaginar. Yo, respecto a mis intereses, escogí el club de vela porque Baltimore está pegado al océano y es una actividad que me gusta, entonces escogí el club de vela que me ayudó muchísimo a hacer amigos fuera de de tu círculo mi círculo, clase. exactamente, tenía al final amigos más variados, de facultades diferentes, de cursos de años diferentes. Y también hicimos regatas, es decir, competiciones de vela fuera de mi universidad. Entonces, además de las prácticas los fines de semana, teníamos la oportunidad de visitar otras universidades y conocer gente de otras Claro, universidades. Entonces, eso era muy interesante. También estaba en el club de educación, que era Education Council of Majors, que era para todas las personas que estaban enfocadas a estudiar educación o a cualquier cosa relacionada o simplemente que le interesara la educación. Entonces ahí hacíamos un poco más de charlas, de debates sobre educación, incluso algún voluntariado para recoger fondos para ciertos proyectos y demás. Pero claro. que hay clubes de todo. De todo lo que te puedas imaginar, A ver, claro. sí, A ver, dentro de y dentro de la una... normalidad, ¿no? Sí. Claro. Yo, Bueno, pues eso está genial, la verdad. yo quería hacer, bueno, si Elena tiene más preguntas, yo quería hacer una última pregunta, que es un consejo que le darías a alguien que se va a ir a Estados Unidos, a ISEP,
como algo que tienen que saber sí o sí. Ya más enfocado, claro, a Estados Unidos, no solo a Baltimore, porque pues a lo mejor no le toca a Baltimore. Más bien como algo que debes saber antes de ir. Y Estados Unidos en tu caso, claro, porque no sabemos sobre Canadá ni Australia. Claro. Lo que deben de saber es que en España estamos muy conformados con hacer amigos en nuestra clase, porque estamos acostumbrados a ir a clase con 60 personas y todos los años ir con esas mismas personas y crear vínculos con ellos, ¿no? En Estados Unidos cada clase vas a tener unos compañeros y normalmente el profesor dice, se ha acabado la clase, la gente recoge sus cosas y se va. Exacto. Entonces, para mucha gente es difícil hacer amigos. Para mí no lo fue porque me conocéis y allá donde voy saco mi dicharachería y hago amigos, ¿no? Pero hay que buscar socializar allá donde vayas. Exacto, no hay que imitarse, ¿no? Exactamente, estés donde estés, hagas lo que hagas, estás en la biblioteca, habla con el de enfrente, estás en el comedor, si estás sentado solo, siéntate con alguien. Estás en clase, intenta establecer conversación con la gente de tu clase. Claro. Y lo mejor que te da el campus es eso, ¿no? Hacer amigos que viven contigo. Exacto, estar todo el tiempo en contacto. Y sobre todo, creo que es muy fácil enriquecerse a nivel académico porque tiene muchísimas oportunidades y los profesores intentan ayudarte, sobre todo si eres un estudiante internacional, para que des lo máximo de ti, no para ponerte las cosas más fáciles. En todo momento, esto hay que tenerlo en cuenta. En todo momento estás al nivel de tus compañeros y tu trabajo se mide al nivel de tus compañeros, no vas a tener más facilidades, pero eres un estudiante internacional y por lo tanto eres especial y vas a tener oportunidades que en tu universidad, en nuestro caso la Universidad de Murcia, no tendrías. Entonces hay que aprovechar eso. Socializar y aprovechar a nivel académico. Muy bien, el compendio de las dos cosas. Exacto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias Lola por esta información tan enriquecedora. Nos ha gustado mucho y nos ha parecido, bueno, por lo menos a mí, Sí, algo alternativo que necesitamos compartir con la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. sí, Así que si te parece bien, mucha gente. sí, si te parece bien, podemos indicar aquí abajo tu contacto, como quieras, Instagram, email, lo que quieras, por si alguien tiene más dudas y Por supuesto. Quien tenga dudas que me pregunte, yo ahí estaré para contestarles. Vale, genial. Pues nada, muchas gracias. Eso es todo. Gracias, chicas. gracias, Lola. Hasta luego. Adiós.